Bendiciones, hermanos y amigos en Cristo. Soy el pastor Daniel Rojas de la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. Es un gran gozo, una gran bendición para mí poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que está en el libro de los Efesios. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 1 del libro de los Efesios, y no vamos a hacer todo el capítulo hoy, sino que vamos a ir haciéndolo en secciones, al menos 2 secciones más, contando esta y 2 más. Pero dice la palabra de Dios en la carta de los Efesios, el capítulo 1, desde el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, vamos a dejar por aquí, si bien nos quedan otros versículos más de este capítulo, pero no vamos a abordar todo el capítulo el día de hoy, así que vamos a ver algunas citas solamente, algunos pasajes nada más. Pero una vez más quiero agradecer al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes este video, este audio, y espero, hermanos, que estos pasajes sean de gran bendición para todos nosotros, y lo ha sido para mí, así que comparto esa bendición con cada uno de ustedes. Nos vamos a limitar a mencionar 3 cosas que hizo Dios. Nos escogió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados como hijos, e impartió su gracia sobre nosotros. Dice allí, en el amado. Él impartió su gracia en nosotros. Dice el verso 3, hermanos, que leímos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales son como una bendición triple, hermanos. Digamos esto. En primer lugar, se nos dice que toda bendición espiritual, esto es como un paquete que se va o que se ha envuelto en los lugares celestiales, y finalmente son colocados como en una esfera grande, y esto es Cristo. Y el pensamiento completo de esto es que uno debe abrir ese regalo para ver lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Espero, hermanos, que usted pueda entender esta primera parte, porque es muy importante. ¿Ah? Dios ha hecho algo por usted, y para poder entonces nosotros vivir por la fe y tomar aquello que Dios nos ha dado y vivir en el día de hoy en los lugares elevados a los cuales Dios lo ha hecho o lo ha llevado a usted y a mí. Él lo ha hecho a usted como su hijo. Él lo ha hecho a usted como hijo suyo. Lo ha bendecido, dice, con toda clase de bendiciones espirituales. Y nosotros necesitamos vivir de esta manera, en este mundo presente, reconociendo de que Él nos ha hecho su hijo. Vemos que todo este proceso se ha llevado a cabo con un plan.
y siguiendo un plan. Dios el Padre planeó, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Dios el Hijo pagó con su sangre preciosa, por la iglesia. Esto no está librado al azar, esto tiene un proceso, esto tiene un plan y ha sido diseñado por Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, es quien protege también a la iglesia. La fuente de todas nuestras bendiciones es Dios, siempre. Siempre la fuente es Dios. Entonces, Él nos hace pensar en la eternidad pasada y hace que nos demos cuenta que la salvación es completamente de Dios, completamente diseñada por Dios y completamente viene de Dios. Y que allí en la salvación no hay nada de nosotros mismos. Y esto para muchos quizás es un poco chocante, espero que no para los cristianos, pero para los incrédulos esto puede ser bastante duro de escuchar, que no hay nada de parte de nosotros, no hay nada de parte del hombre. Cuando hacemos esto, que nos damos cuenta que esta es una gran verdad, ¿no? Ya nosotros no podemos originar la salvación para nuestra vida. Nosotros no somos promotores de la salvación para nuestra vida. Nosotros no podemos consumar la salvación para nuestra vida, porque Él lo hizo. Está en el proceso, en el plan de Dios, y como proceso Él lo va haciendo, lo va procesando, todo con tiempo, todo siguiendo un plan, pero a nosotros no somos promotores de esa salvación, ¿no? Es Dios quien planificó nuestra salvación. Es Dios quien ha planificado la salvación de nuestra alma. Entonces, usted, hermano, que escucha, que está viendo este video, en la eternidad, en el pasado, mucho antes de que usted y que yo llegáramos a este mundo, mucho antes, el Señor Jesucristo es quien vino a este mundo, y cuando se cumplió el tiempo determinado, también llevando el plan de Dios, el Señor Jesús llega a este mundo y en el tiempo determinado logra nuestra salvación sobre la cruz del Calvario. Y luego Dios, el Espíritu Santo, es quien nos convence de la culpa y del pecado en el presente que hoy vivimos. Entonces Él es quien nos lleva al lugar de fe en Cristo y al conocimiento de la salvación, al conocimiento de la salvación por gracia de parte de Dios, y se revela por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta una historia, yo no sé si es verídica o no, de un joven que se presenta ante el pastor y los diáconos de determinada iglesia, y este joven les dice: bueno, yo quiero pertenecer a esta congregación. Entonces los hermanos, junto con el pastor, los diáconos, ¿verdad?, lo examinan y le hacen algunas preguntas. Y una de las preguntas es: ¿cómo llegaste a ser salvo? ¿No? Y creo que todos aquellos que son pastores, misioneros, líderes, cuando llega alguien también preguntan: bueno, ¿cómo llegó usted a ser salvo? Bueno, dice el joven, yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Y aquí cualquiera de nosotros podría decir: bueno, pero ¿cómo es esto de que usted hace una parte y Dios hace otra parte? Los diáconos y el pastor pensaron que este joven realmente estaba equivocado. ¿Cómo va a responder semejante cosa? Y le dicen al joven: bueno, pero ¿cuál es la parte tuya y cuál es la parte de Dios? Y el joven, sin titubear, sin dar mucha vuelta, le responde: bueno, mi parte fue la de pecar. Dice el joven: yo huí de Dios tan rápido como pude. Huí de Dios, y mi corazón de pecado también me ayudó. Me ayudó a escapar de Dios. Me escapé de Él.
Pero dice el joven, ¿y saben una cosa? Dice que Dios corrió detrás mío, tan rápido que me alcanzó. Esto nos da a entender a nosotros, hermanos, que Dios es quien nos salva. Nuestra parte, lamentablemente, es la última. Nuestra parte es la de pecar. O sea que, como aquel joven dijo, yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Bueno, mi parte es la de pecar. Y la parte de Dios es de alcanzarme. Su gracia me alcanzó. Fui pecador y huí de Dios, pero el Señor me alcanzó. Entonces, hermanos, si usted no encuentra a Jesucristo, es Él quien lo encuentra a usted. Es un error muchas veces de parte de nuestros testimonios, decir, bueno, yo busqué a Cristo, yo encontré a Cristo. No, hermanos, Él nos ha encontrado a nosotros. Él es quien salió a buscar a la oveja perdida. Él es quien la encontró. La oveja no encontró a su pastor encontró a la oveja. El verso 4 que leímos también recién dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a los creyentes en Cristo, como hemos dicho recién, antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir, antes de todo tiempo, allá en la eternidad pasada. Entonces, hermano, permítame decirle lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ni usted ni yo hicimos la elección. Él no los eligió porque nosotros fuéramos buenos, sino que nos eligió para que nosotros luego pudiéramos hacer algo bueno. Toda la elección pertenece exclusivamente y totalmente a la soberanía de Dios, a la sabiduría de Dios, y pertenece a la bondad de Dios, a lo bueno que Dios ha sido conmigo. Creo que ustedes alguna vez han escuchado acerca de el gran predicador Spurgeon, Charles Spurgeon. Él dijo, en una ocasión dijo, que Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo. Porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, a este mundo, entonces Él nunca me hubiera escogido. Es Dios, hermanos, quien nos ha escogido y nosotros no le hemos escogido a Él. Por eso dice ahí el verso 4, según nos escogió en Él antes de la formación, o de la fundación, del mundo. ¿Recuerda usted, hermano, lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, Juan capítulo 15, versículo 16? Cuando el Señor le dice a sus discípulos allá en el aposento alto, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él lo hizo, hermano, con un propósito, para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha ante Él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, hermanos, nos escogió para santificarnos. Él es quien nos salva, Él es quien nos santifica para que seamos santos. Esto puede ser el lado positivo de su propósito. Y esto tiene que ver con la vida interior del creyente. La elección de Dios requiere una vida santa. Hay muchas personas hoy que dicen, bueno, yo soy uno de los elegidos, he sido salvo por gracia y puedo hacer lo que quiera. Pero Pablo responde a las personas que opinan de esta manera, allí en Romanos 6, 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tenemos una tarjeta, una green card, una tarjeta de crédito que podamos hacer lo que nosotros quieramos.
Como yo soy el elegido de Dios y he sido salvado por gracia, entonces yo puedo hacer lo que se me place, puedo hacer cualquier cosa. No, dice Pablo, de ninguna manera. Usted no puede usar la gracia de Dios como una licencia, esto es a lo que me refería, una licencia para pecar. Si usted continúa viviendo en pecado es porque usted es un pecador y no ha sido salvo aún. Un pecador que ha sido salvo mostrará un cambio en su forma, en su manera de vivir. Es inevitable que esto suceda. Si Dios le ha escogido a usted, es para hacerlo santo, para convertirlo en una persona sin mancha. Y si no hay evidencia de este cambio, entonces usted y yo, si no vemos o no notamos esas evidencias, no hemos sido uno de los escogidos. Dios quiere que sus hijos vivan vidas que no estén marcadas o manchadas con el pecado. Y Él ha hecho toda la provisión necesaria para que usted y yo seamos absueltos de toda culpa. ¿Qué más dice la palabra de Dios? En el versículo 5 de Efesios 1. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay otra versión de este pasaje que dice en la última parte, dice, según el buen propósito de su voluntad. Nadie, hermanos, nadie va a edificar una casa sin haber preparado primeramente el proyecto, ¿no? Los números, enmarcar todo cómo va, cómo desea y cuánto dinero va a disponer o cuánto necesita para armar, para edificar, para levantar su casa, ¿no? Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cuál es entonces el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? La gran magnitud de su obra puede resumirse en la siguiente afirmación. Dios hizo 3 cosas. Y esto es lo que dijimos al principio. Nos escogió en Cristo. Nos predestinó para ser adoptados sus hijos e impartió su gracia sobre cada uno de nosotros en el amado. El amado es Cristo. Necesitamos, hermanos, saber que hemos sido escogidos en Él y debemos mantenernos firmes hoy por Dios. Y esto causa una diferencia en nuestra forma, en nuestra manera de vivir aquí en este mundo. Entonces, hermanos amados, la invitación es a establecer esa relación con Dios al creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, comprobará usted cómo el poder de Dios, por el Espíritu Santo, puede transformar tu vida, llenándola de un significado y impulsándote a una nueva motivación en tu diario vivir con Cristo. Hermanos y amigos, vamos a dejar por aquí este tiempo. Quiero agradecerles una vez más por dispensar de la atención y en breve vamos a continuar viendo este capítulo 1 del libro de Efesios con los siguientes versículos que aún no hemos tratado. Que el Señor les bendiga y será hasta pronto.